Muchas gracias por la invitación. Además, estoy de presidente del Partido Popular Cristiano, tarea que es importante y grande, y estamos ya muy cerca de lograr la inscripción. Perú, problemas y posibilidades, decía nuestro gran historiador don Jorge Basadre, a quien tuve el gusto de conocer en casa de mis abuelos. El Perú es un país en el que nunca nos aburrimos, donde la tranquilidad se da cuando uno se interna en el desierto, las alturas de los Andes o el espesor de la Amazonía. Lo constante es la variedad de los sucesos mezclados con los fake news que reemplazan las bolas de hace pocos años. Fakes que tienen que ver con noticias de la política, policiales, judiciales, farándula o deportivas, pero que muchas veces se entremezclan. En mi país, lo estable es lo inestable. Pero, también muchos de estos temas nos distraen de nuestro foco principal, que es salir adelante. El Perú ha sabido sobrevivir en los miles de años de su existencia, mucho antes de llamarse Perú, en diversas circunstancias de su historia, pero quizás si no hubiéramos estado inmersos en nuestros propios enredos, muchos de ellos absurdos, hubiéramos podido desarrollar mucho más nuestro potencial. Sin embargo, no es tiempo de lamentarnos, sino mirar hacia adelante, y que el pasado sea solo una referencia para no repetir errores. En mi vida personal he estado en diversos sectores y a veces de manera simultánea en el mundo empresarial, político, académico, deportivo o en el sector público. Todo ello me ha permitido mirar al Perú y el mundo desde diversos ángulos, habiendo conocido mucha gente importante y haber tenido la suerte de conocer a Carlos Sánchez Berzaín, con quien disfruté la semana pasada un rico almuerzo y ameno, sobre todo acompañado de vino portugués. Mi visión es la de un peruano que se quedó en su país y experimentó las consecuencias del estatismo, del gobierno militar de los años 70, la hiperinflación, los embates del terrorismo de las décadas del 80 y 90, además de la pandemia del COVID y el largo encierro al que fuimos sometidos por culpa de un gobierno sin brújula. Vimos con esperanza el inicio del nuevo siglo y caímos en desconcierto cuando en las elecciones del 2021 ganó un profesor de izquierda, líder sindical, especialista en huelgas, que poco le importaba la educación de los niños. Castillo, el de sombrero, ganó ya que muchos peruanos creyeron en el cuento de las reivindicaciones que prometió y le endilgaron todos los males de nuestra patria a la señora Fujimori y su padre. En otras palabras, los burgueses, izquierdistas, caviares votaron por ella. Perdón, no votaron por ella. Ellos tenían la esperanza que una vez instalado el nuevo gobierno se pudieran recolocar como asesores o algún puesto del Poder Ejecutivo. De los muchos que existen en el aparato estatal, que por cierto tiene que volverse más atlético y eficiente, ¿no? Estos personajes fueron utilizados ingenuamente y ahora varios de ellos se están reciclando en el gobierno actual y muchos no se dan cuenta. Si hablamos de amenazas, tenemos la de la delincuencia, la corrupción y la informalidad. Nuestra fortaleza es la de ser un país de emprendedores creativos con una débil institucionalidad que en los momentos oportunos ha sabido actuar con cierto éxito. Cuando hablamos de formalidad, muchos dicen que hay que luchar contra la informalidad. Yo creo que hay que luchar por la formalidad, hay que cambiar el chip. Tenemos una macroeconomía con buenos números, aunque pequeños. Es una economía diversificada en interno y externo, que nos permite absorber las crisis que se puedan presentar con cierto éxito. Mi amigo Felipe Ortiz de Ceballos, coincidentemente sobrino de Jorge Basadre, decía: somos un país sobrediagnosticado y subadministrado. El Perú tiene que dar el paso importante de pasar del diagnóstico a la acción, de la discusión a la decisión, del dejar de hablar para poder actuar. Es importante que todas aquellas fuerzas que piensan parecido y creen en la libertad, la democracia, la libre empresa y el rol subsidiario del Estado se unan en un solo esfuerzo. No cometan los errores del pasado y tomen conciencia que el peor error que puedan cometer es el no actuar. Es preferible errar por acción que por omisión. Respondiendo a la pregunta ¿Quo vadis Perú?,
creo que gradualmente vamos a salir del hoyo profundo donde nos encontramos. Veo con razonable optimismo que algunos líderes dejarán de sus poderosos egos para buscar consensos. Espero que la izquierda, a la que queremos llamar responsable, se dé cuenta que en lugar de proteger a aquellos que tienen trabajo formal, deben preocuparse para que muchos se incorporen a la formalidad y no defiendan sus pequeños cotos sindicales, contribuyendo a mantener en el país una informalidad que excede el 70% de la población económicamente activa. Es importante cortar los nudos gordianos que nos limitan, que ya están identificados, es decir, ser creativos y directos para eliminar el problema. Este tiempo que tenemos por delante hasta las próximas elecciones generales es de incertidumbre y muy precario. Si bien la población está cansada de líos y manifestaciones, está necesitada en llevar pan a su casa. Sin embargo, la economía no empieza a moverse, empieza a moverse al menos con una pequeña brisa a favor. Y si no sucede nada extraordinario, el entente cordial entre el legislativo y ejecutivo podrá llegar arrastrando a julio del 2026 y que ojalá no sea un cambio simple de gobierno, sino un cambio de dirección y de velocidad. Muchas gracias.